Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dios te bendiga, mi hermano. Abramos la palabra de fe en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 16. Gloria a Dios. Juan, capítulo 3, versículo 16. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siéntese, amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mi amado hermano, nosotros, los cristianos, debemos de tener muy claro, escúchelo bien, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros a través de Cristo Jesús. Si esto lo tenemos claro, le aseguro que difícilmente nos vamos a mover del camino de Dios. Le aseguro que difícilmente nos vamos a soltar de la mano del Señor. Por eso dice la palabra que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la invitación, mi amado hermano, es a que no nos soltemos de la mano del Señor. A que pueden pasar los días y los años, pero nunca nos soltemos de la mano del Señor. Uno ve personas que dicen, bueno, como que ya está bueno, como que ya anduve mucho tiempo de la mano del Señor. Y la pregunta es, ¿y qué? Y entonces por eso se va a soltar. Entonces por eso se va a zafar de la mano del Señor. No. Antes, al contrario, mientras más pasen los días en el Señor, más aferrados debemos de estar a Él, para la gloria de su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. Sobre todo que cuando escudriñamos la palabra, encontramos lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor por usted? ¿Qué hizo el Señor por mí? Bueno, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más que el Señor envió a Jesucristo? Nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo y entregó a Jesucristo en la cruz para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué acto tan grande y generoso hizo el Señor por nosotros? ¿Quién nos había podido dar salvación? ¿Quién nos había podido sacar de las tinieblas a la luz? ¿Quién nos había podido liberarnos de la esclavitud del pecado y sacarnos a una nueva vida? ¿Quién? Cristo Jesús. Escúchelo bien. Porque cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, nos impartió salvación a través de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, dos cosas hizo. Nos lavó todos los pecados con su sangre derramada en la cruz y nos limpió la conciencia, a su nombre, haciéndonos nuevas criaturas. Por eso es que una persona que se arrepiente de verdad estoy hablando, esa persona, la sangre de Cristo opera sobre esa persona, hermano, lavándola de sus pecados y limpiándole su conciencia. La Biblia lo dice, mi amado hermano, en Hebreos capítulo número 9, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios.
versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociados a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire usted, mire lo que el Señor hizo. No solamente nos quitó, nos limpió el pasado, lavando nuestros pecados, perdonando nuestros pecados, sino que nos puso una conciencia que limpia a su nombre. Porque antes la gente se purificaba en el antiguo pacto a través de un ritual, a través del sacrificio del animal, y con las cenizas del sacrificio y la sangre del animal se rociaban y eran purificados. Pero ahora no es la sangre de ningún sacrificio de ningún animal, ni la ceniza rociada sobre el cuerpo, sino que es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nos limpió nuestra conciencia a su nombre. Por eso es que una persona que ha aceptado a Cristo y camina con Cristo Jesús debe entender lo que Dios hizo por esa persona. Muchas personas no se perdonan ni siquiera a sí mismas. Dicen, pero yo hice, yo deshice, yo tal cosa, pero yo tal otra, pero yo recuerdo del pasado. No, hermano, eso fue pasado. El que anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted ahora es un verdadero cristiano, lo pasado se murió y ahora hasta su conciencia está limpia para la gloria del Señor. Y por eso vivimos con una conciencia tranquila. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Por eso no se meta más en problemas. Por eso no haga más cosas indebidas. Agradezca, aproveche esa amnistía que Dios le ha dado y viva como un verdadero cristiano, haciendo lo que es bueno, noble y puro, para que Dios, mi amado hermano, siga obrando en usted, porque ya Él hizo algo muy grande por su vida, y es que te perdonó el pecado con su sangre derramada en la cruz y te limpió, te lavó la conciencia a su nombre. Por eso es que ahorita los cristianos podemos dormir tranquilos, vivir tranquilos. Una persona con una conciencia impura ¿podrá vivir en paz? ¿Podrá vivir en paz? No vive en paz. Vive inseguro o vive insegura. Vive mal, vive molesto. Vive con miedos, con temores. No hay cosa más tremenda que es una conciencia acusándolo a uno. ¿Cuántos lo están entendiendo? No hay cosa más dura para vivir que es un cargo de conciencia. Por eso dicen por ahí que algo pesa más que una mala conciencia. Porque una conciencia turbia, uy hermano, uno no puede tener paz, no duerme, está intranquilo. ¿Por qué? Muchos dicen que son los demonios. No, es el mismo Dios tomando a esa persona como diciéndole, mira, arrepiéntete, mira, conviértete, mira, deja ese camino. Mira, yo te puedo perdonar, yo te puedo limpiar. Yo lo hice en la cruz del Calvario. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra, Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. Dice la palabra del versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿por qué hablamos de que esto fue lo que hizo Dios? Lo hizo porque ya pasó. La Biblia dice que no queda otro sacrificio por los pecados. La Biblia dice que ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz fue una vez y para siempre, a su nombre. Pero no solamente nos lavó los pecados con su sangre preciosa. Acabamos de ver que nos lavó nuestra conciencia. Y no solamente nos lavó nuestra conciencia, sino que vemos aquí que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué es usted? Rey y sacerdote para el Señor, a su nombre. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Imagínese el grado honroso que Él nos dio. Y digo nos dio porque eso ya fue hecho para usted y para mí, a su nombre. Digo nos dio porque eso ya fue hecho para usted y para mí, a su nombre, a su nombre. Por eso aproveche, viva esa vida en libertad. Por eso el Señor dice, vivid en la libertad con que Cristo te hizo libre. Nada más y nada menos que dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire usted lo que Dios hizo por nosotros. Fue a la cruz, derramó su sangre preciosa por nosotros, fue sacrificado en la cruz, nos quitó el pecado, nos perdonó todo el pasado, nos lavó la conciencia y ahora somos reyes y sacerdotes. Y fuera de eso, nos hizo linaje escogido para ir y enseñar las virtudes de Él ahora. Oye, hermano, es que esto es tremendo. Yo me pongo a pensar en todo esto. Yo digo, qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. En el mundo, ¿qué hacíamos? En el mundo replicábamos las enseñanzas del diablo, los dichos del diablo, las enseñanzas del mundo, los malos ejemplos, las malas cosas, las multiplicábamos y las transmitíamos a los demás. Eso es lo que hacíamos en el mundo. Éramos expertos. ¿Expertos en qué? En transmitir todo a los demás. Escúchelo bien. En transmitir todo lo que el mundo hacía. Y fuera de eso, muchos nos sentíamos hasta orgullosos de eso. Muchos nos sentíamos hasta orgullosos. Escúchalo bien. Yo conocí a un amigo que decía, yo canto igualito a Julano de tal. Y ese Julano de tal era un artista que cantaba pura música de desgracia. Y yo canto igualito a él y se sentía feliz. Porque cantaba igualito a él, al otro muérgano ese. Uy, hermano. ¿Sí? Uy, es que yo canto igualito a Darío Gómez. Yo decía, oiga, pero no le da vergüenza hoy. Y se sentía orgulloso. Se sentía orgulloso. La gente del mundo se siente orgullosa de ser parecido a este, a otro.
Así. Se parecen al diablo y viven orgullosos. Y el Señor dice: yo los hice a imagen y semejanza, los creé. Yo no los creé, Dios no nos creó parecidos ni siquiera al diablo. Dios nos creó a su imagen y semejanza para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Qué lindo esto. Entonces, mire lo que Dios hizo por usted. Perdonó sus pecados, le lavó la conciencia, lo hizo nueva criatura, y fuera de eso le dio un título, rey y sacerdote de Dios, y fuera de eso le dio un encargo: vaya y anuncie las virtudes de Cristo. Antes eras un trapeador del diablo, antes eras un instrumento, una vasija del diablo, ahora es una vasija de honra, para que me sirvas, para que vayas y lleves la palabra, para que vayas y transmite la verdad. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Oh, hermoso esto, hermano. Qué hermoso. Pero al darnos todo esto, ¿qué nos dio? Nos dio la salvación. Nos dio la salvación. Pero ¿qué sigue después de ello? Es que Dios hizo. Dios hizo y se fue. Dios hizo y no lo volvimos ni a sentir ni a ver. No, un momento. Dios hizo y Él no se fue, porque Él sigue haciendo por nosotros muchas cosas. Él hizo, partió, se sentó a la diestra del Padre, envió su Santo Espíritu y desde allí está gobernando la iglesia. Y todos los días hace cosas por ti y, para la gloria del Señor. Alaba lo que Él vive. Por eso Él hizo y hace. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Si el Señor todavía no estuviera trabajando por nosotros, si el Señor todavía no estuviera en función de nosotros, haciendo cosas grandes por nosotros, tal vez nosotros no tendríamos la salvación. Porque una cosa es recibir la salvación y otra cosa es mantener la salvación. A su nombre. Uno puede recibir la salvación, pero la salvación la puede perder. Pero es ahí donde el Señor sigue trabajando por usted y por mí todos los días. La Biblia lo dice en la primera carta de Pedro. Vaya a la primera carta de Pedro. Gloria a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A su nombre. Entonces, ¿qué hace el Señor todavía? ¿Qué hace Dios por usted? Ya vimos lo que Él hizo, ahora vemos lo que Él hace. Tiempo presente. ¿Qué hace? Él todavía nos guarda con su infinito poder. Y nos guarda con su infinito poder porque nosotros, mi amado hermano, no somos nada, escúchelo bien. Frente a las fuerzas malignas que existen, nosotros no somos nada si estuviéramos solos aquí en la tierra. Pero usted no anda solo. Usted anda con Cristo Jesús y con el poder de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso usted es guardado. Usted es guardada por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Mediante la fe todos los días Dios le guarda a usted. Todos los días Dios le guarda. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En otras palabras, Él ya hizo, le dio la salvación, pero ¿qué hace ahorita? Lo guarda usted con su poder, con el poder de Él, lo guarda todos los días, lo guarda
para que usted pueda alcanzar la salvación. Cuando la salvación se manifieste. Escuche esto. Si no, nadie sería salvo. Así de sencillo. Si no, nadie sería salvo. Aún, mire que Él guardándonos, ¿cuántos reniegan de Él? Aún Él guardándonos y viendo nosotros la gloria de Dios, ¿cuántos desisten del camino y se van detrás del pecado y terminan en el pecado? Uy, hermano. En estos días me decía alguien, es aterrador, porque conocí mucha gente en la calle del Cartucho, me dijo alguien, y por ahí el 90% de los que están allá han sido cristianos. Y yo digo, tremendo eso, ¿no? Tremendo. Y aún así Dios guardándonos, la gente, hermano, pa' un lado. Pues mire usted lo que hacía el pueblo hebreo. Cuando salieron de Egipto, hermano, por cualquier cosa murmuraban, por cualquier cosa contendían. Pero Dios, que es y será tan poderoso, hablaba a Moisés, Moisés, haz esto, Moisés, haz otro. Y una vez le dijo Dios, voy a acabarlos a todos y voy a ponerte un pueblo nuevo. Y Moisés dijo, no lo hagas, Señor, perdónalos. Y clamaba Moisés. Y ellos, volvámonos a Egipto, hablaban de Dios, murmuraban de Dios. Hermano, esa es la condición del hombre. Pero Dios, con su infinito poder, aún lo sigue guardando a usted todos los días, para que cuando usted parta de esta tierra, parta a una eternidad con Él. A su nombre, para que usted parta a una eternidad con Él. ¿Es hermoso o no es hermoso? Es hermoso lo que Dios está haciendo. Es precioso lo que Dios está haciendo. Él nos guarda. Mire, nos guarda de los enemigos. Escúchelo bien, mi amado hermano. Nos guarda de los enemigos. Nos guarda del maligno. ¿Por qué nos guarda de los enemigos, pastor? Si yo no tengo enemigos, si soy un cristiano verdadero, si no miento, no robo, no engaño, no mato, no hago, no fornico, no adultero, ¿qué enemigos voy a tener? Voy a explicarle. Los cristianos tenemos, un cristiano puede tener dos tipos de enemigos. La primera clase de enemigos que puede tener ese cristiano es un enemigo por la causa del pecado. Voy a explicarle. Como hay cristianos carnales, como hay cristianos que hacen y deshacen, ellos se ganan sus propios enemigos. Y allí ahí no espere que Dios los respalde en nada. Ahí sí no tiene el respaldo de Dios. Ese es un tipo de enemigos. La Biblia dice que si nosotros llegamos a sufrir, no vamos a sufrir por malhechores, sino que suframos por la causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. El otro tipo de enemigo que un cristiano puede tener, un cristiano verdadero, auténtico y genuino, es porque tiene un tesoro, una herencia. Aquí lo dice ¿qué? ¿Una herencia qué? ¿Lo leyó o no lo leyó? Dice la palabra, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada a nosotros. Y eso lo llama en el versículo 4 una herencia incorruptible, a su nombre, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible. Entonces imagínese que usted recibió una herencia hoy, y esa herencia se la entregaron en plata, y le entregaron 100 millones de pesos a usted hoy, y usted se fue
con esos 100 billones, aquí por toda la 15, mostrándolos, así, al aire libre. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.